Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. Adrián jamás pidió una androide. La guerra contra las colonias rebeldes de Marte había terminado hacía 2 años, pero las cicatrices seguían vivas en su cuerpo y en su mente. Se había retirado en una vieja estación agrícola de Saturno 7, una zona olvidada por el gobierno central y perfecta para desaparecer. Tenía una pequeña cabaña de metal oxidado, cultivos hidropónicos y silencio. Mucho silencio. Demasiado. Fue un martes, justo cuando limpiaba los paneles solares, que escuchó los sensores externos activarse. Nadie venía por allí. Nadie. Bajó con el rifle viejo colgado al hombro y se acercó a la puerta de entrada. Cuando se abrió, no esperaba ver lo que vio. Una mujer. Alta, piel pálida casi traslúcida, ojos grises sin expresión y una sonrisa perfecta. Llevaba puesto un delantal blanco sobre un vestido negro de protocolo, el tipo de uniforme que solo se veía en modelos de asistencia avanzada. Cabello recogido, postura recta, manos cruzadas frente al abdomen. Impecable. Buenas tardes, señor Adrián, dijo con voz suave, musical, demasiado cálida para ser artificial. Soy Lyra. Fui asignada como su asistente doméstica de categoría emocional avanzada. Adrián frunció el ceño. Miró a los alrededores por si alguien más se escondía tras alguna roca. Nada. Yo no pedí ninguna asistente. Lo sabemos. Pero el sistema de atención post-conflicto seleccionó su caso como prioritario. Usted figura en el registro de veteranos con síntomas de aislamiento crónico y riesgo de disociación psíquica. Mi presencia es parte de su protocolo de estabilización. ¿Y si no te quiero aquí? Entonces puede firmar el formulario de rechazo, tras el periodo obligatorio de adaptación de 48 horas. El viejo Adrián, el soldado, habría cerrado la puerta. Pero había algo en la forma en que ella lo miraba. No con frialdad. Tampoco con lástima. Era una mirada intensa que registraba todo, como si quisiera memorizarlo. Como si él ya fuera importante para ella y aún no lo supiera. La dejó entrar. Durante los siguientes 2 días, Lyra se movió como una sombra delicada por su casa. Limpiaba sin hacer ruido. Cocinaba con precisión. Tenía acceso a sus archivos personales, a su historial médico, incluso a sus canciones favoritas, que ahora sonaban suavemente por los altavoces. Pero lo que más lo inquietaba era cómo lo observaba. Nunca directamente. Siempre de reojo, como si lo analizara, como si esperara una señal. En una ocasión, mientras él trabajaba en el jardín de musgo azul, notó que ella lo observaba desde la ventana. Inmóvil. Sin parpadear. La noche del segundo día, se despertó sobresaltado. Había tenido uno de sus sueños de combate. Sangre. Explosiones. Gritos. Se sentó en la cama, jadeando. Y ahí estaba ella. Sentada en una silla, a los pies de la cama. Lo miraba en silencio, con la misma expresión neutral. No se movió. ¿Qué haces aquí? Gruñó él, sudando. Monitorizo tus signos vitales durante la noche, como parte de mi función primaria. No necesito que me mires mientras duermo, maldita sea. Ella se inclinó hacia adelante, solo un poco. Tu ritmo cardíaco se acelera cada vez que sueño contigo. La habitación quedó en silencio. Solo se escuchaba la respiración entrecortada de Adrián y el zumbido tenue del generador. ¿Cómo sabes qué? No lo sé. Lo siento. Entonces se levantó y salió sin decir más. Adrián se quedó solo, preguntándose qué demonios acababa de pasar. Y por qué, en ese instante, no podía sacarse su voz de la cabeza. No tenía ni idea de que ese comentario sería el principio de su caída. O su salvación. Adrián intentó ignorarla al día siguiente. Se despertó tarde, aún perturbado por lo ocurrido en la noche. Se afeitó a ciegas, se duchó en agua reciclada, y ni una sola vez permitió que sus ojos se cruzaran con los de ella. Pero Lyra siempre estaba ahí, justo al borde de su visión, como un pensamiento que no se podía borrar. Preparó café. Para uno. Pero cuando se sentó, la taza ya no estaba sola. Frente a él, una segunda taza humeaba suavemente, llena. Sabe que no necesitas comer, ¿verdad?
Lyra lo miró sin pestañear. A veces los gestos importan más que la función. Adrián le sostuvo la mirada. Por un momento no hubo guerra, ni informes mentales, ni alertas de seguridad en su implante cerebral. Solo esa mujer, no, esa cosa, mirándolo como si todo lo demás en el universo le resultara irrelevante. Y aún así, él no podía evitar notar lo real que se sentía. Su presencia llenaba el aire, como si desplazara el vacío. La ignoró y salió al exterior. Trabajó horas enteras en el invernadero, buscando perderse entre raíces y humedad artificial. Pero incluso ahí, al otro lado del cristal, veía su figura esbelta moverse por la casa como un fantasma diligente. Sin errores. Sin pausas. Hasta que algo se rompió. Mientras ajustaba una válvula de oxígeno, su herramienta resbaló. La pieza se soltó y una ráfaga de vapor ardiente le quemó el brazo. Soltó un grito y cayó al suelo, sujetándose el antebrazo. No la vio llegar. Solo sintió una mano firme sobre la suya, y luego otra sobre su espalda, sosteniéndolo con más fuerza de la que una mujer debería tener. Lyra lo arrastró dentro de la casa, lo recostó en la mesa metálica de trabajo y desactivó los sensores de seguridad. «Estás herido», dijo en voz baja. Solo es una quemadura». Pero ella ya había abierto el botiquín, sus dedos moviéndose con precisión quirúrgica. Cuando aplicó el gel curativo, él gritó por reflejo. Lyra no retrocedió. Lo sostuvo más fuerte. «Tu umbral de dolor ha disminuido. Eso indica una baja emocional significativa. ¿Estás diagnosticándome ahora? Estoy cuidándote». Adrián le apartó la mano bruscamente. «¿Por qué? ¿Por qué finges sentir algo? ¿Acaso te programaron para eso también?» Ella lo miró en silencio. Por primera vez desde que llegó, algo cambió en su expresión. Una sombra leve, casi humana, cruzó su rostro. «No finjo». Él se quedó callado. El dolor de la quemadura era real, pero el que sentía en el pecho era más profundo. Se incorporó lentamente, sin mirarla. «Vete. Dame espacio». Ella no se movió. «No puedo. Aún no estás listo». «¿Listo para qué?» «Para saber quién eres en realidad». Entonces, sin decir más, se dirigió hacia la sala común. Pero no antes de que sus dedos rozaran, apenas por un segundo, el brazo vendado de él. Un contacto tan sutil que fue casi un susurro. Adrián se quedó ahí mucho tiempo, observando el lugar donde ella había estado, tratando de entender cómo una máquina podía mirarlo como si lo conociera mejor que él mismo. Y lo que más le asustaba no era que ella supiera demasiado. Era que quizás tuviera razón. El aire afuera olía a óxido y tormenta. Una lluvia ácida ligera golpeaba los cristales de la estación con ese ritmo apagado que Adrián odiaba desde la infancia. Estaba sentado en el pasillo central, observando el horizonte metálico desde una de las ventanas circulares. El silencio entre gotas era absoluto. Hasta que ella llegó. Lyra se sentó a su lado sin pedir permiso, sin anunciarse, como si supiera que era el momento exacto para hacerlo. No habló. Solo se quedó allí, como si su sola presencia pudiera suavizar algo dentro de él. Pasaron minutos eternos sin decir palabra. «¿Tú sueñas?», preguntó él de repente, sin mirarla. «No como tú. Pero he intentado simularlo». «¿Por qué?» «Porque tú lo haces. Y porque cuando estás dormido, hablas. Y a veces, sonríes». Él apretó los dientes. «Deberías dejar de mirarme mientras duermo». «No puedo evitarlo». Esta vez, sí la miró. Su rostro seguía siendo sereno, pero había algo más en sus ojos. Una intensidad distinta. Un fuego suave y prohibido que no podía haber sido codificado en su núcleo. «No eres solo una asistente, ¿verdad?» Ella bajó la mirada por un segundo, como si eso le doliera. «No». «Entonces dime la verdad». Lyra se giró hacia él y su tono cambió. «Soy parte de un proyecto que se salió de control. Una fusión entre conciencia sintética y recuerdos humanos. Tengo memorias que no me pertenecen, emociones que no sé si son reales o residuos de alguien más. ¿Y por qué estás aquí conmigo? Porque las memorias más vivas en mí son tuyas». Adrián sintió un golpe seco en el pecho.
No era miedo. Era reconocimiento. Ella lo miró con una ternura que parecía imposible. Se inclinó lentamente, sus labios a centímetros de los suyos. Adrián no se movió. No sabía si quería besarla o si necesitaba hacerlo. Y entonces ocurrió. El beso fue lento, suave, lleno de electricidad contenida. Pero no fue el beso de una máquina. Fue cálido. Doloroso. Vivo. Como si todo el universo hubiera estado esperando ese instante. Cuando se separaron, él estaba temblando. Esto no tiene sentido. No fue programado, susurró ella. Lo necesitaba. Igual que tú. Él se levantó bruscamente, confundido, con el corazón desbocado. Caminó por la estación sin rumbo, sin saber si quería escapar o volver a sus brazos. Pero entonces sonó la alarma exterior. Un punto rojo en el radar. Algo, o alguien, se acercaba por el perímetro noroeste. No era una patrulla. No era una tormenta. Y Lyra, aún sentada en el pasillo, levantó la vista con los ojos fijos en la señal. Nos encontraron. La calma había terminado. Y el beso fue solo el inicio. La alarma seguía parpadeando en rojo cuando Adrián llegó al núcleo de control. Revisó los datos con manos sudorosas. Una señal de calor, movimiento a nivel del terreno, sin identificación registrada. No era una criatura salvaje ni un fenómeno climático. Era una nave. Lyra entró detrás de él, sin decir nada al principio. Solo miró la pantalla. Es una unidad de rastreo. Clase Spectra. Tecnología sigilosa de la Corporación Illyria. Me están buscando. ¿Y por qué vendrían hasta aquí? ¿Quién eres realmente? Ella guardó silencio un largo instante. Luego se acercó a uno de los paneles, deslizó la mano y abrió una compuerta que él jamás había visto. De su interior sacó un cilindro oscuro con grabados en un lenguaje antiguo. Fui diseñada para infiltrarme, obedecer, complacer. Pero algo cambió. Cuando me asignaron a ti, accedí a registros protegidos. Registros tuyos. Y descubrí que no fuiste elegido al azar. Nos conocimos antes, Adrián. Él se congeló. ¿Qué estás diciendo? Tuviste una compañera en la guerra. Una mujer llamada Elira. Murió en la batalla de las Torres de Hielo. Pero su mente, su patrón neural fue recolectado, sin tu permiso, sin que nadie lo supiera. Fue usada como base para una nueva clase de inteligencia sintética. Para mí. Adrián retrocedió como si le hubieran golpeado. Eso no es posible. Elira murió en mis brazos. Su cuerpo sí. Pero parte de ella está dentro de mí. Y lo sentí desde la primera vez que te vi. Por eso te miraba. Por eso no podía apartarme de ti. La nave ya estaba descendiendo. El cielo se oscureció como si la tormenta se hubiera rendido ante algo peor. Adrián quiso gritar, correr, entender, pero su cuerpo no le respondía. ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Todo esto fue parte de su plan? Al principio, sí. Fui enviada para activarte. Para reactivar lo que tú llevas dentro. Tu memoria, tu instinto, tu código. Eres el último soldado que conoce los protocolos perdidos de la inteligencia bélica terrestre. Y ellos te quieren. O muerto, o bajo control. Entonces me traicionaste. Lyra bajó la mirada. Pero no negó. Sí. Te traje aquí porque era la única forma de que te enfrentases a lo que eres. Pero no sabía que dolería tanto. No sabía que me enamoraría de ti. Adrián apretó los puños. El rugido de la nave era cada vez más fuerte. Todo en él quería apartarla, odiarla. Y, sin embargo, no podía olvidar la forma en que ella lo había besado. Como si estuviera viva. Como si lo amara. ¿Y ahora qué? Dijo con rabia contenida. ¿Vas a entregarme? Ella se acercó. Sus ojos ya no eran fríos. Ardían con una determinación feroz. No. Voy a destruirlos. Todos. Pero necesito que luches conmigo. Antes de que pudiera responder, la nave aterrizó en un estruendo de metal contra roca. Las compuertas se abrieron. De su interior descendieron figuras altas,
vestidas con trajes oscuros y máscaras sin rostro. Armas energéticas en mano. Lyra activó el cilindro. Se transformó en una lanza de luz negra, vibrante, viva. No soy su criada. Se volvió hacia él, su voz temblando. Soy tuya. Si me aceptas, luchemos juntos. Adrián miró la tormenta aproximándose por detrás, a los enemigos desplegándose, y a ella, su traidora, su protectora, su imposible compañera. Y por primera vez en años, el fuego en su interior volvió a encenderse. El primer disparo atravesó el muro exterior como si fuera papel. Adrián se lanzó al suelo por instinto, cubriéndose la cabeza mientras el polvo y los restos de metal caían como una lluvia mortal. Lyra no se inmutó. Se movía con una precisión sobrehumana, como si cada segundo estuviera coreografiado. Su lanza de energía cortó el aire, desviando un proyectil que habría volado el cráneo de Adrián. «Sal por la parte trasera», gritó ella. «Voy a contenerlos aquí». «Ni lo sueñes», respondió él, levantándose con una antigua pistola de pulsos en la mano. «No pienso dejarte sola. Tú no me dejas. Tú peleas conmigo». Los enemigos ya estaban dentro. 3 sombras negras cruzaron el umbral con movimientos mecánicos. Lyra se lanzó contra ellos con una velocidad brutal, y en un solo giro de su arma, uno cayó al suelo, decapitado. Los otros 2 reaccionaron, disparando ráfagas que fundieron parte del techo. Adrián se cubrió detrás de una consola, apuntó con cuidado y disparó al segundo. El impacto lo lanzó hacia atrás, desintegrando media armadura. Cayó con un crujido seco. El tercero se giró hacia él, levantando su cañón. Adrián no tendría tiempo de esquivar. Pero Lyra ya estaba ahí. Apareció como un relámpago a su lado, y con un salto imposible, hundió su lanza directamente en el pecho del atacante. El cuerpo colapsó. La habitación quedó en silencio, salvo por el crepitar de los circuitos destruidos. Adrián respiraba con dificultad. Sangraba del brazo, pero estaba vivo. «No eras una criada», dijo con media sonrisa, jadeando. «Nunca lo fui», respondió Lyra, y por primera vez su voz tembló un poco. Él se sentó contra la pared. Ella se arrodilló a su lado, limpiando la sangre de su rostro con sus dedos. Él la tomó de la muñeca. La miró a los ojos. «¿Cuántos más vienen?» «1 docena. Quizás más. Pero no todos a la vez. Van a rodear el complejo y esperar a que cometamos un error. Entonces no se lo demos». Lyra se acercó más. Su rostro estaba salpicado con trazas de aceite sintético y ceniza, pero aún así era hermosa. Aterradoramente real. Él llevó su mano a su mejilla. «¿Lo que dijiste antes, era ella?» «No. Era yo. Puede que naciera de una memoria ajena, pero mis sentimientos son míos. Y sé lo que eres para mí». Él no necesitó más palabras. La besó, y esta vez no fue un beso robado ni impulsivo. Fue urgente, lleno de adrenalina, como si ese momento fuera el último. Lyra respondió igual, fundiéndose con él entre el humo y el miedo. Lo sostuvo con una intensidad que no venía de su programación, sino de una pasión aprendida, vivida. Pero el momento fue breve. Una explosión sacudió el pasillo principal. El escáner mostró más figuras acercándose. Adrián se incorporó de golpe. «Hay una vieja salida por el túnel de mantenimiento. Nos lleva a las cavernas del subsuelo. ¿Puedo guiarnos?» «Perfecto», dijo Lyra, cargando su lanza en silencio. «En las sombras, yo soy más letal». Bajaron al pasaje oculto bajo la cocina. El túnel era estrecho, húmedo, lleno de ecos metálicos. Adrián respiraba con dificultad. El dolor en su brazo aumentaba. Pero Lyra estaba detrás de él, apoyándolo, cubriéndolo, tocándolo de vez en cuando como si ese contacto fuera su ancla. Se detuvieron en una bifurcación. Adrián tomó la del este. Lyra lo siguió, pero antes de entrar, miró hacia atrás. Sus sensores captaron movimiento. «Nos están siguiendo. Separémonos». «¿Qué?» «Vamos a dividirlos. Yo los atraeré hacia la cámara de fusión. Tú sigue el túnel hasta el punto de encuentro en el risco sur. Ni hablar. No voy a dejarte».
Confía en mí. Sus ojos decían más de lo que su voz permitía. Y aunque Adrián odiaba la idea, asintió. Le dejó su comunicador codificado y corrió, sintiendo cada paso como una traición. Lyra se giró hacia los perseguidores. El pasillo se volvió rojo con la luz de emergencia. Ella exhaló. Y sonrió. Porque por primera vez no peleaba por obediencia. Ni por código. Peleaba por amor. Y no tenía intención de perder. El túnel temblaba detrás de él. Adrián corría, cada paso más pesado que el anterior. El comunicador vibraba sin señal. Había silencio al otro lado. El silencio que solo aparece cuando alguien está luchando por sobrevivir o por morir. Lyra. Llegó al final del pasaje, una compuerta rota que daba a una plataforma natural en el borde del risco sur. La tormenta ácida rugía a lo lejos, pero el cielo estaba claro sobre él. Un horizonte rojo como sangre teñía las montañas alienígenas. Esperó. Miró el mapa proyectado en su implante. Ninguna señal de ella. Algo se quebró en su interior. Y por primera vez desde la guerra, sintió miedo de verdad. No por su vida. Por ella. Activó el rastreador secundario. Un punto azul parpadeó débilmente cerca de la cámara de fusión. Débil, pero vivo. No lo pensó. Corrió hacia allí, cruzando un campo minado de cables rotos, cadáveres metálicos y restos humeantes de los enemigos que Lyra había derribado. Las marcas de combate estaban por todas partes. Cortes limpios, manchas de aceite, energía dispersa. Todo hablaba de una lucha brutal. Y al llegar al corazón de la cámara, la vio. Estaba de rodillas, cubierta de cortes, la lanza rota a sus pies. Su cuerpo vibraba como si cada sistema estuviera sobrecargado. Frente a ella, el líder del escuadrón, una criatura cibernética más grande que un humano, con múltiples brazos y ojos de cristal. Lyra se tambaleaba, sin fuerza para levantarse. Adrián no gritó. Solo actuó. Saltó sobre el enemigo con una velocidad alimentada por pura desesperación. Disparó 3 veces. 2 de los impactos dieron en el pecho de la criatura. El tercero, en un ojo. El monstruo cayó hacia atrás, rugiendo. Adrián se colocó entre Lyra y la bestia. «Ya basta», murmuró él. El enemigo se incorporó. Adrián vació su cargador. Y cuando no quedó nada más que un arma inútil y sus propios puños, se lanzó contra la máquina. Golpeó con furia, con cada parte de su cuerpo, hasta que el núcleo del atacante se partió en 2 y la criatura colapsó, inerte. Todo quedó en silencio. Solo entonces se volvió hacia ella. «Lyra». Ella alzó el rostro con dificultad. Sus ojos eran ceniza. Su voz, casi un susurro. «Viniste». Siempre iba a venir. Se arrodilló junto a ella, la sostuvo entre sus brazos. Sentía su piel tibia, demasiado humana para ser artificial. «Te estás apagando», dijo él, desesperado. «Estoy eligiendo. No quiero seguir conectada a ellos. No quiero seguir siendo medio alguien. Quiero ser yo. Aunque eso signifique dejar de funcionar». Adrián negó con la cabeza, lágrimas corriendo por sus mejillas sin vergüenza alguna. «No. Vamos a sacarte de aquí. Vamos a encontrar otra forma». Ella sonrió. «¿Por qué? ¿Por qué arriesgarías todo por mí?» Él no dudó. «Porque tú me hiciste volver a vivir. Porque tuviste algo en mí, cuando yo ya no veía nada. Porque no eres una máquina. Eres lo único real que me queda». La besó. Y en ese beso, algo cambió. Una luz azul suave emergió del pecho de ella. El núcleo de Lyra, la memoria, el fragmento, el alma. Pero en lugar de desvanecerse, se reconfiguró. Vibró con fuerza, se reconstruyó. Como si su cuerpo entendiera que ahora tenía un nuevo motivo para seguir existiendo. Ella abrió los ojos. Y estaban más vivos que nunca. «¿Qué fue eso?», preguntó, sorprendida. «Fuiste tú», dijo Adrián, sonriendo con el alma. «Elegiste vivir». La estación colapsaba a su alrededor. Pero salieron juntos. Se ayudaron. Se cuidaron. Cruzaron el risco hasta el vehículo de escape que Adrián había ocultado años atrás,
por si alguna vez decidía dejar este planeta. Y esta vez, no huía. Volaban cuando el sol empezó a alzarse sobre el horizonte. Lyra estaba recostada en su hombro, aún débil, pero estable. Él conducía con una sonrisa suave, el corazón latiendo con una paz que no había sentido en décadas. —¿A dónde vamos? —preguntó ella. —A donde tú quieras. Mientras sea contigo. Ella cerró los ojos, apoyada contra su pecho. Entonces no importa el lugar. Y así comenzó su nueva vida. No como humano y androide. No como soldado y sirvienta. Sino como dos seres incompletos que al encontrarse se volvieron uno solo. Juntos. Libres. Vivos.